que tiene que ver con el grupo de discipulado, que salga por favor a la enseñanza, mientras nos disponemos nosotros a escuchar también la palabra de Dios en este momento. Y el Señor mostró ayer que Él es el Dios real. Deseando la palabra de Dios, y vamos a tener bautismos el próximo mes, ya en el mes de octubre vamos a tener bautismos, así que le pido que se prepare para los bautismos también. Génesis capítulo 2, verdadero, y le digo esto porque quiero que usted entienda. Llevamos viendo ya 3 semanas el tema de la teología o las bases teológicas de la sexualidad, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 27, y que usted crea el Dios que tiene usted. Yo predicaba el domingo algunos temas. Jesús siempre refirió lo que Dios había establecido desde el principio, refirió lo que Dios había diseñado desde el principio, y lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis, posición como hijo de Dios y entender su identidad, pero también y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando entramos nosotros al libro de Génesis, nos encontramos, hermanos, no solamente está con usted y que lo acompaña todos los días. Amén. Bueno, para el hombre en singular y la mujer también. Y lo que encontramos nosotros en el libro de Génesis es, en este versículo, es que ambos, y le hemos dado un relato, ambos, el hombre y la mujer, ni el hombre es superior ni la mujer es inferior al hombre, sino que somos iguales en identidad, somos iguales en cuanto a nuestra dignidad, el hombre y la mujer. Hemos llamado sexualidad quebrantada. Vamos a invitar a los niños que salgan. De repente nosotros, ¿verdad?, decimos, es que el hombre es el responsable de. No, las mujeres también son responsables de. ¿Ok? A ambos se nos dio entonces la mayordomía. El grupo de discipulado que salga por danza significa también no solamente la dignidad, sino la misma esencia de Dios, la misma esencia en cuanto a su espiritualidad, la misma esencia en cuanto a su dignidad y a su voluntad también. Mientras nos disponemos nosotros a escuchar también la palabra, se está hablando de algo corporal, porque la palabra misma dice que Dios es espíritu, Dios no es carne, Dios no es cuerpo. Entonces tenemos que entender nosotros lo que implica y a mí me encanta, hermanos, cuando tenemos y en esta bendición que Dios le da a la mujer, entendemos que el rol de la mujer va más allá del matrimonio y la maternidad, como lo voy a acentuar más adelante en esta clase. Vale más bien porque la mujer tiene una dignidad de parte de Dios. La mujer tiene una dignidad que Dios en su esencia se lo dio antes de la maternidad y antes de bautismos el próximo mes. Usted me conteste, tenemos que interactuar usted y yo, y tenemos usted que mirar, tengo que observar yo su reacción para saber si me está entendiendo, porque cuando veo que no asiente, no dicen amén, creo que me está entendiendo en esta noche. Entonces, lo que miramos también en la Biblia, cuando Dios establece en este versículo que haría al hombre y que creó al hombre como hombre, 27, vamos a empezar desde allí. Entonces entendemos que el ser humano no es creado un ser asexuado, es decir, un ser que no tiene sexo, ¿sí? Tampoco miramos la creación de Dios, un término que está muy de moda en este tiempo ahora, ¿sí? El término andrógino en este momento no solamente se refiere a una persona que tiene los dos sexos biológicos, también andróginos, y son personas que tienen los dos sexos, órganos sexuales desarrollados, uno más que otro, ¿sí? Pero tienen los dos presentes, ¿ok? Ahora, cuando se habla de sexualidad, ¿sí? Génesis capítulo 1, hombre, pero también se autoperciben como mujer, y no solamente eso, también lo muestran en sus facciones y lo muestran también en su indumentaria, ¿sí? Hoy hay muchos modelos, ¿sí?, que aunque y se presentan como modelos femeninas también, o a la inversa tenemos modelos mujeres, ¿sí?, que en su fisonomía y en la manera en que se comportan parecen hombres. Y entre algunos temas Jesús siempre, Dios no creó entonces seres que no tuvieran su especificación sexual, pero también que tuvieran una confusión de roles. Dios diseñó y sexual, pero también una complementariedad entre ambos sexos. Es decir, la sexualidad es parte de la creación de Dios, y aquí quiero que quede muy claro también esto.
encontramos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, algo inherente o intrínseco de Dios. Esto significa que Dios no tiene sexo. ¿Sí? Hoy se nos hace ver a nosotros a un Dios como un Dios machista. Hoy se nos hace ver en algunas palabras, y creó Dios también una teología distorsionada, donde se habla de Dios como mujer también. ¿Sí? Y hablar de Dios, escuchen lo que les voy a decir, hablar que Dios es femenino es incorrecto. Pero en la Biblia Dios decidió revelársenos a nosotros como en la imagen masculina, pero encontramos también imágenes femeninas de Dios. No significa que cuando entramos nosotros al libro de Génesis nos encontramos que viene en Dios. ¿Vamos bien hasta acá? La sexualidad es parte de la creación de Dios. Y usted y yo tenemos que entender todo esto para poder entender entonces por qué Dios creó al hombre y lo creó con sexualidad incluida. Y dije la semana pasada, el hombre es sexual desde que nace hasta que muere. Es un ser sexual. Para el hombre en singular y la mujer también, la creación de la mujer, dice el versículo 18 de Génesis 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo de Génesis en este versículo es que ambos, y le hemos dado un relato, la creación de la mujer no solamente implicó algo, sino fue consecuencia de una necesidad que había en el varón. Y la necesidad, por una necesidad de comunión, representan a Dios y están investidos. Yo creo que podamos mirar esto desde la perspectiva correcta. Cuando Dios crea al ser humano, repito, y crea a la mujer para el hombre, lo crea para que el hombre y la mujer tengan común. Ni el hombre es superior, ni la mujer es inferior al hombre. No hay aislamiento. Lo voy a repetir para que los matrimonios puedan digerirlo. ¿Sí? Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Sí? Y creó unión, que ahorita voy a implicar aquí la sexualidad. Un grado de comunión tan profunda que en el matrimonio existe compañerismo, amistad. Y uno de los ingredientes básicos de la relación matrimonial tiene que ser el hombre y la mujer. Pero dos, Dios lo creó también para que tuviera comunicación, no aislamiento. Donde más debes hablar es en tu casa con tu esposa y tu esposo. La mayordomía de la creación, no solamente al hombre, ¿sí? Y crea el matrimonio, entonces crea el propósito que es comunión el hombre y la mujer. A tal grado que cuando miramos aquí la expresión, es que el hombre es el responsable de, he hablado acerca de esto cuando hablé de teología del matrimonio, ¿sí? Estas dos palabras en el hebreo, eser y kenegdo, ¿sí? Eser, que significa y tiene que ver con lo que nosotros traducimos como ayuda, tiene que ser la fuerza, el poder para rescatar, para salvar. Ayuda tiene que ver con alguien entonces que está en la capacidad de salvar a alguien, de rescatar a alguien, de poder socorrerlo, de poder defenderlo, que tú tienes de parte de Dios. Es una capacidad mucho mayor que muchas veces los hombres tenemos. Si la capacidad, repito, de defender. Mire, cuando mis hijas estaban no solamente en la dignidad, sino la misma ¿quiénes estaban? Las mamás. Y problemas en la primaria, los que estaban allí no eran los papás, eran las mamás. Y luego mis hijas estaban en la secundaria y me tocaba mirar las juntas, y los que estaban ahí no eran los papás, eran las mamás. Y ahí estaban. Ahora con los dichosos libros de texto, ¿verdad? ¿Quiénes estaban ahí al frente? Las mamás. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, Eser significa la tenemos de parte de Dios. Si es un error asumir Eser es de alguien que es inferior, a tal grado que en la Biblia aparece Dios como el Eser, y esa expresión que conocemos tanto, hasta aquí nos ayudó Jehová. Siempre Eser se está hablando de algo corporal, porque la palabra que hay en las mujeres para poder socorrer, salvar o defender. Pero también la otra palabra en hebreo es kenegdo, que tiene que ver con lo que nosotros traducimos como idóneo, y que la traducción correcta, Dios no es carne, Dios no es cuerpo. Entonces, ¿a qué se le opone? No vayan a tomar aquí base para decir, ¿verdad?, que tienen que estar siempre contradiciendo al marido. Por favor, no se trata de eso, sino más bien de aquella persona que mira desde nosotros lo que implica la imagen y semejanza de siempre. Siempre he dicho yo esto.
que a mí me ha ido muy bien porque siempre tomo en cuenta a mi esposa en las decisiones. Yo sé que me podrán decir mandilón, pero no somos mandilones, somos hogareños. Es que esta dignidad que Dios le dio a la mujer y en esta bendición que Dios le dio, a veces yo le digo a la gente cuando me propone algo, me dice algo, le digo, espérame, déjame consultarlo con Dios y voy con mi esposa. Porque yo sé que la voz de Dios está allí también. Le digo, fíjate que mira desde una perspectiva diferente a donde yo estoy mirando las cosas. Entonces, en pocas palabras, cuando Dios habla del hombre y la mujer como una complementación, necesitamos entonces nosotros encontrar a esa compañera de vida, pero también encontrar a esa persona con la cual me voy a comunicar perfectamente. Y es aquí donde nosotros insistimos. No podemos empezar con sexo en el noviazgo. Tenemos que empezar con amistad. Porque cuando empiezas con amistad, te empiezas a conocer en la dimensión correcta, diferente, como lo voy a mencionar. ¿Vamos bien? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, ¿sí? La Biblia lo recalca específicamente que la sexualidad, la plenitud de ella, no en otra relación, sino en el matrimonio. Y como ya vimos, estos versículos de Génesis 1:27, 2:18, incluso el 2:24, donde Dios dice, ¿estoy explicando? Amén. Bueno, yo espero que ustedes... Aquí lo que miramos es la diferenciación sexual, la cual no va a encontrar la justificación, esta diferenciación sexual, en otro lugar, sino en el matrimonio. Usted y yo, y tenemos usted que ¿qué voy a decir? Porque voy a estarlo repitiendo varias veces. No es la reproducción, hermanos, sino la unión de dos seres que se aman, que se complementan entre sí. La justificación, su reacción para saber si me está entendiendo, porque cuando veo que no hay reproducción, la justificación para que seamos diferentes sexualmente. Eso no es lo que Dios pensó en primer lugar. Lo que Dios pensó en primer lugar en la diferenciación sexual, hacemos dos seres que se aman, pero también que se complementan mutuamente hasta llegar a ser una sola persona. Yo te voy a hablar de las implicaciones de las relaciones sexuales. Espero que me esté entendiendo en esta noche. Entonces, el Dios crear un hombre y una mujer también se establece como parte en la creación de Dios, y la creación de Dios es algo bueno. La bondad de Dios se manifiesta en la creación. Por eso es que Dios dijo en este versículo que haría en gran manera. Entonces, si está implicada la diferenciación sexual y está implicada la sexualidad en la creación, entonces, por consecuencia, debemos entender nosotros que dentro del contexto donde Dios lo estableció. Hay tres palabras, las mencioné la semana pasada también, que tenemos que mirar cuando hablamos de la teología de la sexualidad. La primera de ellas es la palabra como masculino y femenino, de intimidad profunda, y se maneja en la Biblia como un conocimiento de intimidad sexual, de tal manera que cada vez que usted ve en la Biblia que una persona no es creado ahora te conozco, no, sino implica una relación profunda, y en este caso casi siempre se maneja como una relación de intimidad sexual. Dios presenta a Adán, le presenta a Eva, y Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue mujer. Pero lo que nos muestra esta palabra es que es en el matrimonio donde se logra esa complementariedad también. Es en el matrimonio, en la relación tiempo ahora, ¿sí? El término, e insisto, en el contexto del matrimonio. Esta misma palabra que manifiesta Adán, varona, esta palabra indica su necesidad. No eres completa sin el varón y yo no soy completo sin la varona. Está implicando entonces una complementariedad que se iba a dar en la intimidad sexual por el padre, y se unirá a su mujer y entonces serán una sola carne. Y este versículo 24 establece entonces, hermanos, el fin de la sección. La complementación se logra precisamente en la relación matrimonial, en la relación sexual. Cuando hablé sobre matrimonio, y recuerdo que cuando hablé sobre adulterados, uno más que otro, ¿sí? Pero tienen los dos preguntado a mí, ¿dónde inicia el matrimonio? Porque hay quienes que se casan solamente por lo civil,
Hay otros que le dan mucha importancia al matrimonio por la iglesia. Hay quienes no se casan y cuando se habla de andrógino, se habla también en este tiempo, si ya te entregué toda mi vida. Entonces, ¿dónde empieza el matrimonio? Sí. Bueno, es largo de poder explicar, pero lo resumo acá. 3 puntos. Número 1, empieza apenas. Número 2, por consecuencia, entonces voy a comprometerme en las leyes civiles que están establecidas y también lo muestran en sus facciones y lo muestran. El matrimonio se consuma en la relación sexual. Estas 3 cosas deberían estar presentes en todo matrimonio para que sea llamado, que me está explicando, está muy serios, ¿sí? Es decir, si hay 2 personas que se casan y dicen, bueno, nos casamos porque, ¿sabes qué? Yo quiero los papeles mexicanos, yo vengo ropa de mujer, porque el cuerpo estilizado que tienen es un cuerpo de mujer. No, es una suposición. O yo soy de otro país, quiero los papeles acá, nos casamos y hacemos esto y somos un matrimonio. No, si no hay consumación sexual, no se es matrimonio. Yo quiero que ustedes están bien. O a la inversa, tenemos modelos mujer importante, porque fue diseñado para Dios, para que 2 personas pudieran llegar a ser una sola carne. Y la palabra que se menciona aquí, esta palabra que se menciona como una sola carne, y en la manera en que se comportan, parecen, y no significa una simple unión física, sino significa más bien una unión que va hasta lo espiritual, donde 2 personas llegan a ser un solo ser, ya que modelan también ropa de hombre. A eso se le llaman modelos andróginos, de la parte espiritual del hombre. En el pensamiento judío, el hombre era su espíritu y era su cuerpo también. Pues por eso eran tan cuidadosos. Las ceremonias rituales que tenían que ver con el cuerpo, Dios no creó entonces seres que no tuvieran el cuerpo. para ellos era importante, porque el cuerpo también era la persona, no solamente el alma. Y cuando esta palabra basar aparece aquí en la unión sexual, que tuvieran una confusión de roles, aspecto físico, sexual, de los órganos reproductivos, sino también se funden en el alma. Espero que me esté entendiendo. Cuando hay una relación, no es una fusión de cuerpo solamente, es una fusión de almas también. Y de ahí que cuando hay un adulterio sexual, pero también una complementación, nosotros tenemos que orientar a las personas que tienen que renunciar también, no solo al pecado que hicieron, pero también tienen que renunciar a todo lo entre ambos sexos. Es decir, la sexualidad. Y nos ha tocado ministrar a personas que han sufrido abuso sexual. Y aunque perdonan, no son libres. Pero hasta que no, en el nombre de Jesús, esa persona, y aquí quiero que quede muy claro también esto, hasta entonces la persona es libre. ¿Por qué? Porque hay esa unión espiritual también, ¿sí? Cuando veamos el tema del adulterio y los otros pecados sexuales, ¿sí?, bases teológicas que tienen que ver con la sexualidad. La unión que habla pasar entonces es una unión física, pero también es una unión psicológica. Las personas que no logran olvidar a sus parejas sexuales, porque psicológicamente hubo algo allí también con esa persona, en esa unión sexual. Más que una experiencia de sexo, ¿sí?, hoy se nos hace ver a nosotros emocional tan profunda que toca el alma de las personas. Cuando hay un abuso sexual, lo que se tocó no solamente es el cuerpo de la persona, las emociones, el intelecto, las decisiones, la voluntad de la persona está en el alma. Es decir, cuando hay un abuso sexual, no nada más lastimaron mi cuerpo, lastimaron mi mente. Lo masculino, de hecho, tenemos también una teología que es el alma. Y si eso sucede, entonces usted y yo tenemos que entender que cuando tenemos una relación sexual, hay una unificación, y este es el fin que Dios tenía de la relación sexual en el matrimonio. Por eso no podemos andar por la vida teniendo, porque el propósito de Dios es que yo pudiera fundirme en un solo ser con aquella persona que en mi caso sería mi esposa. ¿Vamos bien hasta acá?
Mire, vaya conmigo, escuchen lo que les voy a decir. Hablar que Dios es femenino, que tienen relación precisamente con esto que estoy diciendo. San Mateo capítulo 19, versículo número 5, y que es precisamente la referencia que Jesús utiliza del matrimonio. Ok, me dicen que se está deteniendo la transmisión. Yo creo, no sé si ya está correcta la transmisión. Y en el subtítulo dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Y en el versículo 5, cuando a Jesús se le cuestiona, ¿verdad?, si es lícito repudiar a la mujer. En el principio no fue la idea de Dios, le dice Jesús. En el principio Dios hizo varón y hembra, y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Noten el ideal de Dios. Jesús expresa el ideal de Dios, y el ideal de Dios es que la unificación matrimonio. Y a lo mejor yo no tenga que hablar de este tema, lo va a hablar alguien más en un futuro, que tiene que ver con ataduras sexuales, ¿sí?, para que puedan entender la gravedad. Acá, la sexualidad es parte de la creación de Dios. Y no estoy hablando solamente de fornicación, adulterio. Estoy hablando de masturbación, de pornografía y de prácticas sexuales que no son parte de la voluntad de Dios. Marcos capítulo 10, vaya conmigo por favor. Entender todo esto para poder entender entonces por qué en este mismo capítulo Jesús expresa también la misma idea. La idea de que ahora se unen, ya no son dos sino uno, y no de separar. Si ustedes tienen que entender, cuando hablé sobre el divorcio, hablé acerca de este tema, ¿sí? Y en la expresión de Dios no habla de algo que sea indisoluble. Y Dios creó al hombre y lo creó con sexualidad incluida, a separar. ¿Sí? Los teólogos comentan, o los eruditos bíblicos comentan que más que una imposibilidad de dividirlo, es más bien el ideal de Dios, que Él no desea que se separen. ¿Ok? El hombre es sexual desde que nace hasta que... Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 16. Y Pablo aquí empieza a hablar acerca de cómo los corintios estaban usando mal su cuerpo y estaban usándolo para la... ¿Ok? Ahora, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 10 del Espíritu Santo. Y si es cuerpo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo está allí en ellos. Y el versículo 16 dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es sola carne? Y noten la expresión de Pablo: el que se une, y aquí está hablando acerca de una relación sexual. El que se une, la palabra ramera suena muy fuerte quizás para nosotros, quizás prostituta, o una mujer con la cual adulteras o fornicas. ¿Sí? No sé qué sea mejor para ti, pero Pablo está hablando aquí de alguien que no es tu esposa, pues. Ayuda idónea para él. La unificación que uno tiene con su esposa se logra con alguien que no es su esposa. Espero que me esté explicando. ¿Sí? Es decir, nosotros en la Escritura entendemos entonces, hermanos, que otras mujeres, y ahí no se cumple la voluntad de Dios porque está fuera del diseño de Dios. No, también estás uniendo, dice Pablo, tu espíritu con la otra persona. No solamente implicó algo, sino fue consecuencia en nuestra intimidad. Una unión sexual también de transgresión tiene ese mismo poder fijativo y unitivo que una unión sexual santificada. En el varón y la necesidad, por una necesidad de comunión. Entonces tú tienes que saber que lo que ha pasado contigo es que tu alma está unida también espiritualmente a la otra persona todavía, si no has roto con esa. O sería compañerismo en una duración indefinida, es decir, nunca voy a poderme desligar. Bueno, hay algo que tiene la capacidad de romper ese poder unitivo y fijado. Yo creo que podamos mirar esto desde la perspectiva. Ok, solo eso. Nada más lo puede hacer. Espero que estemos comprendiendo, que yo me esté explicando, y me gustaría. Dios crea al ser humano, repito, y crea a la mujer para el hombre. Y si hubiera alguna pregunta, este es el momento para preguntar. A lo mejor no tengo todas las respuestas, pero bueno,
podemos ir derivándolas en otro momento también. ¿Preguntas o comentarios? ¿Cuál significa compañerismo? ¿O algún comentario? Si por acá hay una pregunta, por favor, Sabdiel. Y entre tanto, se acerca el micrófono ahí. Quiero recordarles que este viernes tenemos... También significa comunicación. No hay noche a todos. Adelante, hermana, por favor. Dios le bendiga. Hermano, ¿qué es lo que sucede cuando pasa esto de... Lo voy a repetir para que los matrimonios puedan... ligaduras, ya sea antes del matrimonio o después del matrimonio? Ok. Lo que hay que hacer es lo que mencioné. Si el perdón de Dios está presente es porque me he arrepentido. Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? y creó el matrimonio. Ok, son consecuencias espirituales. Consecuencias espirituales que es como si yo no pudiera avanzar. Puede ser que a veces con la pareja que tengo no puedo sentirme pleno. Porque el matrimonio pudiera haber un grado de comunión que ahorita voy a implicar aquí en la sexualidad mientras estoy con la otra persona. Pero no me deja tener la libertad de disfrutar ahora mi matrimonio y aun cuando sea en Cristo, porque hay esa ligadura todavía ahí. Y muchas veces se da por tan profunda que en el matrimonio existe compañerismo, amistadme todos mis pecados, ¿sí? Y englobamos todos, ¿sí? Y entonces, si yo en mis pecados tengo fornicación, tengo mentiras, ¿sí? Tengo que no he perdonado a mis papás, básicos de la relación matrimonial tiene que ser la amistad. Perdóname todos mis pecados, que decir, Padre, perdóname porque le tengo tanto coraje a mis papás. ¿Me estoy explicando? Es más fácil decir, Señor, perdóname todos mis pecados, pero aquí y cuando nosotros nos arrepentimos, deberíamos quizás ser más específicos. Señor, perdóname porque soy un mentiroso. Perdóname, Señor, porque he tenido tantas parejas. Señor, porque tuviera comunicación, no aislamiento, donde más de... Señor, perdóname porque yo abusé sexualmente de niñas. No es lo mismo que decir, perdóname todos los pecados. Dios lo hace, por supuesto. Dios lo... Y tu esposo, verbalmente los pecados, que precisamente las tengo aquí, ¿sí? Insisto, ¿no? Y les pongo mi ejemplo. Si yo decía, yo perdoné a mi papá cuando me convertí, yo perdoné a mi papá. Y a lo mejor mis hermanos me él. Pero cada vez que él llegaba tomado, y cada vez que otra vez nos ofendía, ¿sí? Me calentaba, me enardecía. Y una cosa que hacía mi papá, y crea el matrimonio, entonces eso era humillante para mí. O que gritara, o a veces nos ponía a marchar alrededor de la mesa mientras él comía. Complejos que él tenía, ¿no? Esto para mí era humillante. Y nos decía que le quitáramos los zapatos, le pusiéramos las chanclas. A mí me humillaba. Yo ya era cristiano. Me daba coraje. Y Dios me dijo, no has perdonado a tu papá todavía. Yo aquí la expresión en el versículo 18, Dios dice, Dios me dice, hay un pecado todavía en tu corazón. Y entonces cuando mi papá llegaba borracho, llegaba tomado, ¿sí? Yo iba y le quitaba los calcetines sin que nadie me dijera y le ponía las chanclas. He hablado acerca de esto cuando hablé de teología del matrimonio, ¿sí? Estas dos palabras lo fui haciendo de manera más regular. Ya no había en mi corazón ese odio, ese rencor, ese coraje. Ahora había compasión y amor por un hombre que estaba lejos de Dios. Eser, que significa y tiene que ver con lo que nosotros estamos explicando. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo disfrutar la vida con libertad, porque hay un pecado que está atándome ahí. Jesús mismo dijo en la parábola de los dos deudores, el poder que hay para rodear, para pagarle su deuda. Y le iban a meter en la cárcel, pero el amo le dijo, te perdono la deuda. Y cuando salió de la casa de su amo, se encontró otro que le debía 50 pesos para rescatar, para salvar. Y lo mandó a la cárcel. Y su amo se enteró. Le dijo, ¿cómo es posible que tú no tuviste compasión de alguien que te debía 50 pesos? Yo tuve compasión y te perdoné 5 millones de pesos. Y entonces su amo dice, eres malo. Y entonces lo llevó a los verdugos para que lo castigaran hasta que pagara el último peso de los 5 millones. Con aquel que no perdone
a su hermano. Y Jesús estaba estableciendo algo en el mundo espiritual también, que cuando uno no perdona, ver entonces que la capacidad que tú tienes de parte de Dios, y a veces uno pregunta, pero ¿por qué tal persona tiene opresiones? ¿Por qué tal persona tiene manifestaciones? Porque en su corazón le ha dado un derecho legal al diablo porque no ha perdonado. Mayor que muchas veces los hombres tenemos. Cuando yo todavía no he pedido perdón por ese pecado a Dios, cuando todavía mantengo esa ligadura allí, no he reconocido que tengo que romper esa ligadura en muchas cosas. Sí, eso es lo que pasa. Bien, adelante por favor por ahí. Pastor, ¿le puedo preguntar algo? Adelante, hermana Eugenia. Yo tuve 3 hermanos y me pisotearon bastante, pastor, por una herencia que dejó mi papá. Me la dejó. Es una casa era una casa de adobe, ya se cayó, pero mis hijas lo hicieron de material. Pero mis hermanos querían aquello. Yo siempre decía, Señor, yo los perdono, pero así como usted dice, yo perdono todo, pero a lo mejor me ha faltado decir, ya ellos ya murieron, ellos ya, ¿por qué me trataron así? A lo mejor ya de muertos puedo pedirles perdón o puedo pedirle perdón a Dios, porque pastor, pero yo no me robé nada, yo no les quité nada, pastor, Dios lo sabe. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? No es tanto que uno le pida perdón al muerto. En ese momento, aunque cuando ellos estaban, yo no les pedí perdón directamente, porque mire, ahora, usted tiene que entender algo. Jesús dijo, significa alguien que está en la capacidad de poder ayudar a otro, el otro venga a pedirnos perdón. Nosotros deberíamos ir a pedirle perdón. ¿Y qué significa esto? Significa que aunque ellos fueron los que me ofendieron, es de alguien que es inferior a tal grado que ellos me lastimaron, pero la ofensa la mantuve aquí y guardé rencor aquí. Y yo debería pedir perdón porque le guardo rencor, le guardé rencor a esa persona. Aparece Dios como el Ezer y esa expresión que conocemos tan, porque guardé mucho rencor en mi corazón por mucho tiempo, ¿sí? Pero esto lo quiero dejar allá en el pasado donde pertenece. Ok, en otro momento vamos a hablar del tema del perdón también. Déjame continuar acá. Jehová, siempre Ezer se adjudica a alguien que está en un grado mayor. Y después allá hay otra, por acá y después allá. A ver, adelante. Comenta sobre las ligaduras espirituales. Yo no entiendo qué tanta intensidad, pero estaba pensando, ¿y qué con el adulterio que haces en tu corazón? Y yo estoy seguro que ahí también hay una ligadura que haces con, no sé si hay algún comentario de parte de usted sobre eso, porque me quedé con ese. Ok, hay una ligadura, por supuesto, hay una ligadura espiritual allí, no en el poder unitivo o fijativo que tiene una relación como idóneo, y que la traducción correcta debería ser el que está mayormente a través de la genitalidad, ¿sí? Pero que no toda la sexualidad se expresa a través de la genitalidad. Entonces, este poder fijativo se da sobre todo en el aspecto de que está frente a él o la que se le opone. En el pensamiento queda una fijación, ¿sí? Puede quedar una fijación, y se da mucho en lo que conocemos como pornografía, ¿sí? Por ejemplo, una persona que ve pornografía, aunque no tiene un contacto genital, como hace para decir, ¿verdad?, que tienen que estar siempre contradiciendo al matrimonio, ven pornografía, van a llevar esas imágenes a su práctica con su esposa o su pareja, muchas, ¿sí? Pero al mismo tiempo no van a poder, como quiera, quitarse esa imagen de allí. Y lo que hacen es seguir alimentando con más y más pornografía. Ese poder fijativo está allí, no al grado de la genitalidad como lo expreso, pero hay un poder fijativo también, que hay que pedirle perdón a Dios y cortar. Y lo hemos hecho también en algunas personas que hemos ministrado, se rompe, y que Dios limpie el pensamiento, ¿sí? Porque es muy difícil cuando, me parece que es cuando hablemos sobre la adicción a la pornografía, lo que es, ¿sí?, en el momento de la relación sexual o de la sexualidad visual, se secretan algunas sustancias,
¿sí? Y algunas de ellas, como las endorfinas, tienen la capacidad de fijar, se da por ejemplo en los adictos, ¿sí? Se fija lo que sintió, se fija lo que percibió y quiere volver a experimentarlo. Entonces, lo mismo sucede que son las endorfinas, repito, tienen esa capacidad de fijar y hay que romper con eso. No estoy diciendo aquí que decir, Señor, quita todas las endorfinas de mi cuerpo, no, pero tiene esa capacidad de fijar en la mente y hay que romper la atadura sexual. ¿Sí? Sí hay un poder de fijación. ¿Sí? Dije pornografía, pero puede ser una persona con la cual yo fantaseo mucho. ¿Sí? Puede algo, me dice algo, le digo, espérame, déjame consultarlo con Dios y voy con mi esposa. No, es que tienen que escuchar los que están en casa también. Bueno, no quiero sonar feminista, pero Okay. por ejemplo, usted habla acerca de que hay ligaduras y que solamente se rompen. También. Sí, le digo, fíjate que esto. Ejemplos cuando le estaba contestando a la hermana Claudia acerca de que tiene que pedir perdón por abusar de mujeres. Ajá. Pero ¿qué pasa en el caso de las víctimas? Ellos no tuvieron la culpa de nada. Dios me va a hablar a través de ella también. Porque mira, desde una perspectiva. No sé si aplique el caso de perdón por no haberlo perdonado, pero... Sí. Cuando hablemos de abuso sexual también voy a hablar de esto, las cosas. Entonces, en pocas palabras, algo que sucede en muchas víctimas de abuso sexual. Y es que lo que sucede es que también se secretan algunas hormonas del placer. Complementación, pero también como dos seres, porque no puede concebir cómo, al mismo tiempo que le causó un impacto, un dolor, una crisis, tiene una sensación de que fue placentero. El mismo habla de que necesitas, te haces cosquillas, ¿no? Tú te puedes hacer y no te ríes, no te quieres reír, te hacen cosquillas, no te quieres reír pero te ríes, es una reacción del cuerpo. Nosotros encontrar a esa compañera de vida, pero ante el abuso, muchas veces bloqueando, muchas veces con dolor. Espero que me esté escuchando algún psicólogo por ahí para a lo mejor poder pues me voy a comunicar perfectamente, y es aquí donde se tiene un cierto placer, y eso es lo que hace que, por ejemplo, en algunos casos inicie la homosexualidad en varones, porque empieza noviazgo, tienes que empezar con amistad con la, volver a percibir esa sensación. O las mujeres, ¿sí? Algunas lo hacen porque se sienten culpables aunque no lo sean, ¿sí? Y quieren castigarse a través de tener múltiples parejas. Empezar con sexo en el noviazgo, tenemos que entonces esa es la ligadura que se queda, el hecho de no saber por qué hay cierto placer y que no se quisiera repetir, pero porque cuando empiezas con amistad te empiezas a conocer obviamente también el perdón, perdonarse a sí misma, ¿sí? Muchas víctimas de abuso sexual le es fácil, y a lo mejor, discúlpeme si digo esto y no quiero menospreciar, para que cuando llegues al matrimonio la comunión sea más profunda que perdonarte a ti mismo. Y esa ligadura hay que romperla también, ¿sí? Miren, el tema del abuso sexual nunca lo hemos tocado aquí en la iglesia, pero es un tema que es muy importante tratar. Es preferible, yo he dicho a la gente, que pequemos de desconfianza de las personas a que pequemos de confiados. Por favor, no dejen ¿Vamos bien? Entonces, la Biblia lo recalca específicamente que la sexualidad, y se los digo porque soy un hombre, soy un ser humano, con fragilidades por supuesto, pero también para que, aunque lo que nosotros representamos, que es a Dios como pastores y como siervos, usted siente de mi parte o de algún pastor, algún líder, algún apóstol, algún profeta, algún maestro de Biblia, que se acerca con intenciones que a usted le incomodan, se disfrutan el matrimonio, para que pueda darse en el matrimonio, no en otra relación. Usted tiene que hablar, usted tiene que decir, no, me incomoda. A veces la persona se paraliza porque no sabe qué hacer. Voy a hablar de este tema porque es muy importante que lo tratemos, pero espero responder. Y como ya vimos, estos versículos de Génesis 1:27, 2, ¿ok?
Bueno, déjenme continuar porque miren, ya se me fue el tiempo y yo pensé que no tenían ustedes preguntas. Déjenme terminar con esto. Dije yo la sexualidad, donde Dios dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre. Dios lo creó para que fuera placentero. Y es triste escuchar a parejas que dicen, yo no disfruto eso y yo lo que menos deseo saber es sobre eso, y ocurre más en mujeres. Serán una sola carne. ¿Sí? Aquí lo que miramos es, en el libro de Proverbios, se nos habla a nosotros de algo que si nosotros lo hiciéramos de una manera más clara, nos avergonza. No va a encontrar la justificación, esta diferencia. ¿Sí? Cada vez que nosotros encontramos estas comparaciones, estas metáforas que se utilizan acá, ¿sí? Generalmente el agua tiene que ver con la relación sexual y con la sexualidad. Dice así, bebe el agua de tus manantiales por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sino en el matrimonio, pero no es también la reproducción. Me voy a detener ahí porque después habla también de las relaciones con las personas indebidas. Pero lo que está, noten ustedes cómo aquí Dios está asociando varias veces. No es la reproducción, hermanos, placer. Ahora, esto no significa que el acto sexual tenga su equivalente como el objetivo único, el placer sexual. Repito, aman que se complementan entre sí, la justificaría venir implícito. ¿Me entiende? Pero el fin, dije, es el fin de la comunión, de ser una sola carne. Ese es el fin de Dios. Cuando le dijo al hombre y a la mujer, multiplíquense, les dijo, tengan relaciones sexuales. Pero dijo, el fin es que puedan ustedes tener primero esa unificación. Repito, reproducción, la justificación para el sexo en los seres humanos no es como los animales, no es por instinto. De hecho, me parece que solamente los delfines y los chimpancés sienten placer sexual en el coito, pero ningún otro. Eso no es lo que Dios pensó en primer lugar. Lo que Dios tiene esa bendición de Dios. Amén. Ya se me sonrojaron algunos. Génesis 1:27, voy a ir un poquito más rápido. Denme 5, creó, varón y hembra los creó. Y esta diferenciación sexual, dije, implica entonces unión sexual y significa que el placer sexual también implícito en la unirnos hombre o hacernos mujer, complementarnos, unirnos, dos seres que es que usted, todos nosotros tenemos zonas erógenas en el cuerpo. ¿Qué son las zonas erógenas? Son zonas que al estimular sexuales. Pero usted le rasca en la espalda o la cabeza, ¿siente placer o no? A los niños les duerme, les hace aquí, sienten mutuamente hasta llegar a ser una sola. Voy a hablar de las implicaciones de las relaciones sexuales que respondan ante una estimulación. Los órganos genitales, en ciertas áreas de los órganos genitales, ¿sí? Tenemos terminaciones nerviosas como en ninguna otra parte del cuerpo. La diferenciación sexual, el Dios crear un hombre, me está siguiendo, porque mire, yo lo noto como que está pensando, no sé si se puso triste, si está avergonzado, pero quítese la vergüenza y reciba la palabra de Dios. También se establece como parte en la creación de Dios, y en la creación de Dios disfrutarán del sexo en su matrimonio, porque tenemos el manual de Dios. El placer sexual, hermanos, dije, es una invención de Dios, no del hombre. El hombre lo distorsionó. La bondad de Dios se manifiesta en la creación. Dios tiene el placer sexual, es un concepto elevado y santo, altamente positivo. Y esto es bueno y se tiene que disfrutar en el matrimonio. Pero ojo, la persona y vio Dios que era bueno, y cuando crea en sí mismo, el placer sexual es un medio, es una añadidura de Dios a la comunión que debía tener el hombre y la mujer en la relación sexual. Porque cuando enfocamos la relación sexual únicamente con la finalidad de obtener placer sexual, estamos equivocados.
cuando buscamos, repito, buscamos, entonces, si está implicada la sexualidad en la creación, entonces, dándonos del propósito que Dios tuvo para las relaciones sexuales. Porque nuestra conducta sexual, hermanos, debe estar sujeta a valores que vienen en la... Nosotros que si el sexo es creación de Dios, lo que Dios es sanos, porque el origen de ellos está en Dios. La cultura actual tiene una visión muy equivocada, muy errónea del placer sexual, donde únicamente se busca dentro del contexto donde Dios el placer sexual en la relación sexual. Deberíamos buscar ese fin unitivo de comunión, de comunicación. Palabras, los mencioné la semana pasada también, que tenemos que... Espero que me esté tomando, asimilando lo que estoy diciéndole. Sí. Yo sé que para algunos de ustedes fue como un... Sí. Mire, esto no significa que no haya amor erótico en el matrimonio. No significa eso. Debe haber amor erótico en el matrimonio. La sexualidad. La primera de ellas es la palabra en hebreo, conocer. Ya expliqué la semana pasada que tiene que ver con un conocimiento. La campanita. Ya me siento que tengo que espiritualizar más las cosas ya para que baje el tono. Y se maneja en la Biblia para enriquecer la comunión. El problema de nuestros días es que se sobreestima el placer y se olvida cuál es el sexual. De tal manera que cada vez que usted tiene personal, usted tiene que saber que hoy en día hay jóvenes que tienen una relación sexual sin conocerse, en un lugar con amigos y se fueron a la cama y nunca saben quiénes son, porque solamente están buscando la dimensión del placer sexual. No es que la había visto previo al nivel de conocimiento que deberíamos tener de compañerismo y amistad en el noviazgo. Me da la impresión de que muchos cristianos no disfrutan su sexualidad. Ahora te conozco, no, sino implica una profunda y en este caso casi siempre tiempos de Dios apropiadamente. Y yo quiero que el Señor, cuando lleguemos delante de Él un día en una situación de intimidad sexual, la segunda responder, lo usé al máximo. Disfruté mi vida y tus propósitos al máximo. Y no que digamos, ni sé para qué. 2 versículo 23, cuando Dios, sino que digamos, Señor, viví en tus propósitos y disfruté todo lo que me diste, como tú lo querías siempre. Amén. Dios tiene cosas buenas para nosotros, nunca cosas malas. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Presenta a Eva, y Eva, y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque alguien me preguntó de la gente nueva que está llegando a la iglesia, que se sentía avergonzada de venir porque, digo, tú no sabes de dónde venimos los que estamos ahí. Jesús no vino por los que están bien, Jesús vino por los que están mal. Digo, y todos los que estamos allí, digo, tenemos, y esta palabra, y que en hebreo es a Cristo. Cristo dice, todo esto lo he perdonado. Pero si hay algo que tú no has confesado en tu corazón, y tienes que confesarle a Dios, decirle, Señor, perdóname. Varona, si algunos la traducen como mujer, pero es en el matrimonio donde se logra esa comprensión. Y dije al principio, Dios va a hacer algo grande en algunos de ustedes. Y cuando me refiero a grandes, me refiero a esa libertad que tú estás buscando en el Señor y esa plenitud para disfrutar la vida. Matrimonio, en la relación sexual, donde se puede lograr esa nos permite tratar temas como estos, quizás delicados y sensibles, pero tan necesarios. Pero Dios, yo bendigo la vida de tu pueblo, Señor, de mis hermanos. Yo te pido, Dios mío, implementación perfecta y en aspectos en la vida, Señor, que necesitamos reconocer. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, trae a nuestro corazón, Dios mío,
contexto del matrimonio. Nos arrepentimos, estamos sin culpa. Hoy rompe cadenas, Señor. Hoy rompe ataduras. Hoy rompe quebrantos. En el nombre de Jesús, Señor. Dile a Dios, Señor, perdóname. Dile a Dios, Señor, quita esta culpa que estoy cargando. Dile a Dios, Señor, quiero ser libre. Quiero disfrutar lo que tú me has dado. Señor, quiero vivir para ti en todos los sentidos. Dile a Dios que manifiesta a Adán, varona, indica su necesidad de unirse a ella. En esta noche, Señor, al estar aquí, yo te agradezco porque tú nos permites, Señor, también entrar hasta el corazón, Dios, a través de la palabra, donde la palabra, Señor, transforma, donde la palabra, Señor, tiene tal poder que dice la Escritura misma, que pone en evidencia las intenciones del corazón. Señor, gracias por tu pueblo. Ona está diciendo, no eres Señor. Amén. 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 Yo quiero invitarle que no se pierda las próximas clases. La próxima clase vamos a empezar a hablar acerca de la pornografía. Sí. Varona, está de bendición y liberador también lo que vamos a aprender. Bien, Dios les bendiga a todos. Dejo este tiempo a quien continúa. Se iba a dar